Vale, pues vamos a pasar a hablar del formato de los mensajes HTTP. Estamos acostumbrados en todos los temas de protocolos que hemos visto, tanto en primero como en segundo, a la hora de ver el formato de mensajes, ver una cabecera con cosas cuadradas. Bueno, aquí va a tener un poco diferente aspecto el formato de los mensajes. ¿Por qué? Porque el protocolo HTTP es un protocolo que tiene formato textual, es decir, formato basado en líneas de texto, entendiendo como texto caracteres separados por fin de línea, ¿vale? Líneas de texto son los que componen un mensaje HTTP. Es el primer protocolo que vemos. Cuando se crea este protocolo no era muy habitual, no había prácticamente ningún protocolo, salvo el protocolo de Telnet, que estuviera definido, bueno, y el correo electrónico también, cuyo formato estuviera definido en líneas de texto, pero la mayoría de los protocolos, incluso en el nivel de aplicación, pues tenían un formato binario, como por ejemplo el DNS que vimos en primero, que ya no os acordaréis de nada, del formato de mensaje de DNS, pero era súper barroco, era muy complejo, e incluso los nombres de máquina, que son caracteres, pues venían escondidos ahí en el formato del mensaje entre un montón de campos en formato binario. Bien, pues en HTTP el formato de los mensajes es textual, son mensajes formados por líneas de texto. Entonces se define el formato de un mensaje HTTP como una línea inicial, es decir, un conjunto de caracteres acabados por un fin de línea, ¿vale? Línea inicial. Luego, 0 o más líneas de cabecera. En HTTP 1.1 al menos tiene que haber una cabecera obligatoria en todos los mensajes, ya veremos cuál. Luego viene una línea en blanco, es decir, dos fines de línea seguidos, el que termina la última línea de cabecera y la línea en blanco, que separa la cabecera del cuerpo del mensaje. Y a continuación ya vendría el cuerpo del mensaje hasta el final, ¿vale? Entonces, por tanto, el formato de un mensaje definido en líneas de texto es una línea inicial, que tiene significado especial, como ahora veremos. Luego, varias líneas de cabecera, una línea en blanco y el cuerpo. El cuerpo es opcional, no todos los mensajes tienen cuerpo. Como ya nos pasaba en TCP, por ejemplo, hay mensajes que solo tienen línea inicial y líneas de cabecera y línea en blanco, ¿vale? La línea en blanco sí que es obligatoria, pero el cuerpo no. Entonces hay mensajes que no tienen cuerpo, como enseguida veremos. En cuanto al fin de línea, cuando hablamos de líneas de texto, pues muchos ya sabréis, por prácticas en distintos lenguajes y en distintos sistemas operativos, que lo que es un fichero de texto no es un concepto unívoco independiente del sistema operativo, sino que distintos sistemas operativos definen de distinta manera lo que es un fichero de texto. Y en particular esto atañe a si existe o no un carácter de fin de fichero al final del fichero, o si existe o no un carácter de fin de línea, o sea, cómo es el carácter de fin de línea que siempre existe al terminar las líneas. Esto se distingue dentro de lo que se llaman ficheros de texto en los distintos sistemas operativos, y eso significa que decir que las líneas de cabecera son líneas de texto terminadas en fin de línea, pues es algo un poco ambiguo, porque el fin de línea puede ser distinto en distintos sistemas operativos. Básicamente hay dos formas de hacer el fin de línea, con un solo carácter o con dos, ¿vale? Bueno, pues HTTP admite las dos, pero no se pueden mezclar. Es decir, en un mismo mensaje, el fin de línea tiene que escribirse siempre de la misma manera. Al estilo de los dos caracteres, que es un estilo que viene desde el formato MS2 antiguo de los ficheros de texto, o al estilo más típico de Linux, donde solo hay un carácter fin de línea al final de cada una de las líneas, el conocido como new line. ¿Vale? De cualquier manera se puede hacer, pero no se pueden mezclar maneras de considerar el fin de línea en un mismo mensaje. Bien, vamos a ver ya distintos mensajes de HTTP distinguiendo mensajes de petición y mensajes de respuesta. Como el protocolo es cliente-servidor, pues es distinto el formato que tienen los mensajes de petición, que son los que envía el cliente a un servidor, de los mensajes de respuesta, que son los que envía un servidor a un cliente. Bien, mensajes de petición. Aquí tenemos un ejemplo de petición, es el ejemplo más simple, que es con el que se pide una página web. Esto es un mensaje
que tiene su línea inicial, sus líneas de cabecera y la línea en blanco. La línea inicial, normalmente las peticiones no tienen cuerpo, con alguna excepción, pero normalmente las peticiones no tienen cuerpo y terminan, por lo tanto, en la línea en blanco. La línea inicial siempre empieza por una palabra que se denomina método. Método que sería el equivalente, digamos, al tipo de mensaje en una petición HTTP. ¿Vale? Aparece el método que distingue entre distintas peticiones. El método GET es el método principal en HTTP, que es el que sirve para pedir una página web. A la derecha del método vienen parámetros adicionales para ese método. Para el GET, lo que viene a su derecha es el recurso que se pide. Entonces, cuando yo pulso en un enlace asociado a una URL, pues se va a provocar que tras abrirse una conexión TCP con el servidor, se envíe por ella un GET indicando el recurso que se quiere pedir. ¿Vale? El recurso que estaba escrito a la derecha del nombre de máquina en la URL. Y por último, separado por un espacio, viene http/versión del protocolo, bajo la que se hace la petición. ¿Vale? Versión del protocolo bajo la que se hace la petición. Y a continuación vienen varias líneas de cabecera. Luego comentaremos un poco más las cabeceras que puede haber en un mensaje de petición. ¿Vale? Este es, por tanto, un ejemplo de petición. ¿Qué otros métodos hay para las peticiones aparte de GET? Bueno, pues básicamente POST y casi ninguna más. Aunque la RFC de HTTP define otros métodos como PUT y DELETE con unas semánticas asociadas, han caído completamente en desuso para los propósitos en los que estaban definidos originalmente. GET sirve para descargar una página web y POST sirve para pasar datos desde el cliente al servidor, datos que normalmente se han rellenado en un formulario web. ¿Vale? Entonces GET sirve para bajar una página web, para descargar, pedir un recurso, y POST sirve, si el recurso que me bajé en el pasado era un formulario donde yo relleno cosas, por ejemplo en un mensaje que estoy poniendo en un foro online, pues cuando se envía lo que yo he rellenado en el formulario, se envía con el método POST. El método PUT se ideó en vez de para descargar páginas web, para subirlas, para subir una página web a un servidor. Se ideó este método. Y el método DELETE para borrar una página web de un servidor. ¿Vale? Evidentemente la especificación original era un poco naif, un poco inocente, y pues no tenía previstos sistemas de seguridad de quién tenía o no tenía permisos para subir o borrar una página web, y aunque existen formas evidentemente de alojar páginas web y de gestionar las páginas web que uno ha alojado, no se hacen a través del protocolo HTTP, sino con herramientas externas. Entonces hoy en día estos métodos no se usan ni para subir páginas web ni para borrarlas. Estos métodos web se usan en un cierto tipo de aplicaciones web que son las que siguen el API REST, que no vamos a comentar en este tema, ¿vale? En alguna asignatura posterior veréis estas aplicaciones que siguen el API, el interfaz de programación conocido como REST, R-E-S-T, ¿vale? Ahí sí que se usan, pero ya no se usan estos métodos ni para colgar páginas ni para borrarlas, se usan para otras cosas, ¿vale? Para interactuar con una cierta aplicación web diseñada con un cierto formato, ¿vale? Bien, entonces estos son los métodos que se usan, sobre todo los dos primeros, el GET y el POST, en las peticiones, ¿vale? Luego veremos ejemplos más de peticiones y también de formularios. Esto es un ejemplo de mensaje de respuesta. La respuesta sí que suele llevar cuerpo, ¿vale? Casi siempre lleva cuerpo, porque normalmente si la petición normal es pedir un recurso, la respuesta normal es que me lo envíen, ¿vale? Entonces, la respuesta lleva su línea inicial, que es un poco diferente a la de las peticiones, sus líneas de cabecera, la línea en blanco y el cuerpo. En la línea inicial de las respuestas empiezan por un campo de versión, pero ojo, que este campo de versión es la versión máxima que entiende el servidor, ¿vale? Esto quizás debería estar resaltado en negrita o en rojo. En las respuestas,
la versión que se envía no es la versión con la que se está trabajando en este momento, sino la mayor versión que entiende el servidor por si el cliente quisiera conmutar de versión. Entonces, si por ejemplo yo en una respuesta veo 2.0, no quiere decir que esto vaya según 2.0, sino que el servidor entiende 2.0. Quien fija la versión con la que se hace una interacción cliente-servidor es el cliente. Entonces, es el cliente en su mensaje de petición, retrocediendo aquí, es el cliente el que especifica aquí con qué versión está haciendo la petición y le tienen que contestar con la misma versión. ¿Vale? Si el cliente pidiera aquí, por ejemplo, la versión 2 del protocolo y el servidor no entendiera, devolvería un mensaje de no he entendido la petición que se me ha hecho. ¿Vale? Devolvería un mensaje de error por no entender la versión que le pide el cliente. Entonces el cliente ya vería si reintenta con un número de versión más baja o no. ¿Vale? Entonces la versión en una transferencia web, siempre hay algunas preguntas muy tontas de esto, la fija el cliente. El servidor simplemente informa de la máxima versión que él entiende. Entonces, esto es máxima versión que entiende el servidor, pero la versión de la transferencia la ha fijado el cliente en su petición. Bien, y tras la versión viene en la línea inicial el código del resultado de la petición del recurso en valor numérico y en una pequeña explicación textual. Esto es el código de error o el código numérico del resultado de la petición que se ha hecho el cliente. Si todo va bien, el código de error será 200 OK. O sea, el resultado de la petición será 200 OK, que significa que todo ha ido bien. Hay otros resultados, los tenemos en la transparencia siguiente, para otro tipo de casos. Entonces el 200 OK sería un código de resultado del orden de los 200, que significa que la petición se ha podido satisfacer con éxito. Los mensajes 100 son mensajes informativos, es decir, te están transmitiendo una información, no te dicen que haya tenido éxito ni fracaso tu petición. Los mensajes 400 son los mensajes de que se ha producido un error en la petición que se ha hecha, error que se atañe al cliente, y donde con mucha diferencia, pues el más popular, que hay camisetas y todo de él, es el 404. ¿Vale? El error 404 significa que el recurso que se ha pedido no existe en el servidor. La URL pedida no existe en este servidor. Y fijaros que el servidor atañe o echa la culpa de este error al cliente. Es el cliente ha especificado mal el recurso. No es un error del servidor no tener el recurso que le pidan, sino que es un error del cliente pedirle al servidor un recurso que no tiene. ¿Vale? Es error del lado del cliente. Los errores del lado del servidor tienen códigos numéricos del 500 y se producen, pues, o bien cuando existe, por ejemplo, al acceder a un fichero un error en el disco, sería un error del lado del servidor, o más propiamente, si son páginas dinámicas y el servidor ha tenido que ejecutar un programa para responder a la petición del recurso, si ese programa falla, por la razón que sea, pues se generará un error 500. Muchas veces fallan en acceso a la base de datos y aparece un error relacionado con el acceso a la base de datos que está usando el servidor para ejecutar un programa y dar un resultado. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Bien, y los errores 300 son errores de redirección. Significa que se ha pedido una URL que se ha movido de sitio o que no ha cambiado. Este error 304 es especial y tiene que ver con las cachés y no lo comentamos por ahora, ¿vale? Entonces, normalmente el 301 es cuando se pide una URL que antes existía y ahora ha cambiado. Entonces el servidor manda un 301 con el código, con la URL de la nueva posición. Y entonces el navegador automáticamente y de manera transparente al usuario hace la petición de la nueva URL al recibir un 301. ¿Vale? Volviendo al formato de mensajes de las respuestas, detrás de la línea inicial, repito, versión, código numérico del resultado y explicación, vienen las cabeceras.
Luego comentaremos qué cabeceras pues, son las más típicas de una respuesta. Algunas son obligatorias. Y normalmente detrás vendrá la línea en blanco y por último el recurso pedido, ¿vale? Si es un 200 OK, cuando se pedía un recurso, pues el recurso vendrá detrás, ¿vale? Dos de las cabeceras que son obligatorias siempre que hay body, siempre que hay cuerpo en un mensaje, hay dos cabeceras que tienen que aparecer obligatoriamente, content type y content length. ¿Vale? Estas dos cabeceras son obligatorias siempre que hay cuerpo, por tanto en las respuestas con cuerpo vendrán siempre, ¿vale? Content type y content length. Content type identifica el tipo de recurso que va aquí. En este caso dice que es un CSS, es un fichero de texto que es una hoja de estilos, ¿vale? Y aquí viene pues esa hoja de estilos, el principio, porque no está puesta entera. Y el content length dice el tamaño en bytes del cuerpo, ¿vale? El típico campo que nos hemos encontrado en todos los protocolos de longitud del mensaje y tal, pues aquí viene de esta manera. Es una línea de cabecera de todos los mensajes que tienen cuerpo y es una cabecera llamada content length, ¿vale? Bien. Entonces esto sería una respuesta típica, ¿vale? En cuanto a las líneas de cabecera, tanto en las peticiones como en las respuestas, están basadas en una RFC muy antigua. Fijaros en el número de RFC, ya sabéis que el número de RFC revela lo viejo que es el estándar. Entonces fijaros esta RFC 822, no llega ni a 1000, entonces es una RFC antiquísima, ya que esta RFC especificaba el formato de cabeceras en los mensajes de correo electrónico. ¿Vale? Entonces en los mensajes de correo electrónico, que es un protocolo mucho más antiguo que HTTP, protocolo de los años 70, 71 si no recuerdo mal, aunque lo estoy diciendo de memoria, pues cuando se establece el protocolo de correo electrónico, en una RFC aparte se establecen el formato de las cabeceras de los correos electrónicos. Y entonces, cuando Tim Berners-Lee crea la versión 1.0 del protocolo, vamos, o su primera versión, la 0.9, pues no se come la cabeza con un formato de cabeceras y dice, pues el mismo del correo electrónico. Y extiendo, cuando sea necesario, inicialmente no, pero luego sí, se extienden cabeceras que no tienen sentido en el correo electrónico y que sí que tienen sentido en HTTP, pero se sigue la misma sintaxis y la sintaxis siempre es nombre de cabecera, dos puntos, valor que toma la cabecera. Nombre de cabecera, dos puntos, valor que toma la cabecera, ¿vale? En 1.0 se definen 16 cabeceras como legales basados en el formato de esta RFC y ninguna es obligatoria, pero en 1.1 se añaden 30 cabeceras más y se hace obligatoria en las peticiones la cabecera host, que identifica el nombre de la máquina al que estoy haciendo la petición, ¿vale? Esto se hizo fundamentalmente para dar soporte a que una misma máquina sirviera distintos dominios, ¿vale? Distintos dominios de Internet, pero no quiero profundizar en esto. Entonces, todas las peticiones tienen al menos que incluir la cabecera host y es recomendable incluir esta cabecera de User Agent que nos da una indicación del tipo de programa cliente del navegador que está haciendo la petición. No es obligatorio incluirlo, pero es recomendable. Entonces, si vamos al ejemplo de petición que teníamos antes aquí, pues vemos que está la cabecera host y también la cabecera de agente de usuario está puesta, identificada como Mozilla 5.0. Esto significa que deriva del navegador Mozilla antiguo, aunque en este caso, pues aquí se dan más datos y se ve que esto en realidad es un Firefox versión 40, ejecutado en un macOS X 10.10, etc. ¿Vale? Entonces aquí se dan indicaciones al servidor del tipo de cliente que está haciendo la petición. Esto le permitiría al servidor adaptar el recurso, el formato del recurso que te envíe, pues al tipo de navegador que tienes. Por eso hay páginas que a veces se ven distintas según el navegador, porque el servidor hace cosas en función del navegador. A veces las páginas se ven distintas en navegadores distintos porque están mal hechas o tienen cosas que no son estándar
y entonces algunos navegadores pues no los muestra bien, ¿vale? Aquí hemos visto que hay otras cabeceras, por ejemplo esta, que permite decir qué tipos de formatos de recursos entiende nativamente el navegador, qué idiomas prefiere el usuario que está usando el navegador en orden de preferencia, y una referido a si la conexión se va a quedar abierta o no, cabecera que este año pues no comentamos y no entramos en ella. ¿Vale? Con respecto a las respuestas, se recomienda incluir también una referencia del tipo de software que está ejecutando el servidor y una cabecera last modified que dice la fecha de última modificación del recurso que se sirve, que puede ayudar a las cachés, ¿vale? Y como ya hemos comentado, si un mensaje tiene cuerpo, es obligatorio indicar el tipo de lo que va en el cuerpo, que puede ser texto HTML o image JPEG o image GIF o image PNG o audio MP3, ¿vale? Tipo de recurso que se está transmitiendo por esta conexión y tamaño en bytes del recurso que va en el cuerpo, ¿vale? Estas son obligatorias, como hemos dicho, cuando hay cuerpo. En el ejemplo que teníamos antes, pues aparece alguna otra... No aparece ninguna otra. Vemos cómo hemos identificado el tipo de servidor. También hemos visto esta cabecera date, que es a qué hora del servidor se está atendiendo esta petición. Y fecha de última modificación del recurso que se está enviando. Eso significa que este recurso se modificó por última vez el 28 de mayo del 14 a tal hora, ¿vale? Aunque en el momento en que se hacía esta transferencia, pues era el 10 de noviembre de 2015 y esta hora. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No me preguntáis nada? Este protocolo es mucho más sencillo que todo lo que hemos visto hasta ahora en la asignatura, entonces pues básicamente este tema es descriptivo, ¿vale? Porque muchas dificultades no tiene.